la protagonista de este capítulo 2. Vamos a ver un poquito, hermanos, de este capítulo 2, después ellos regresarán, ellos darán el informe, los moradores de Jericó están temblando, están desfalleciendo por nosotros, cruzan el río en el 3 y 4 y luego ponen un campamento en Gilgal, se circuncidan, van a celebrar la Pascua y en el 6 van a entrar, hermano, a conquistar la tierra prometida con la primer ciudad, que es una fortificación amurallada llamada Jericó. Así es de que lo que vamos a hacer es de que vamos a tratar de leer, hermanos, las secciones y luego vamos a ir comentando y vamos a ir estudiando conforme vayamos avanzando. En estos primeros 7 versículos le he titulado, hermanos, que ahí se nos muestran las obras de Rahab. Y vamos a leerlo del 1 al 7. Dice ahí la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciendo: anda, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y posando ahí, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer los había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban, al cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos, pero en el camino del Jordán, hasta los vados. A la puerta se cerró después que salieron los perseguidores. Aquí tenemos, hermano, algo que, como lo dije ahorita, la idea, hermano, de Josué es mandar a 2 espías, a 2 hombres valientes, a 2 personas muy sabias, seguramente, hermano, príncipes de Israel. Y los envía, hermanos, secretamente. Él tiene una estrategia diferente a la de Moisés. Cuando Moisés envió, hermano, el pueblo los escogió y los mandaron públicamente. Ahora, hermano, es secretamente. Y él solamente manda a 2. El problema de esto, hermano, es de que estos hombres entran de noche y Rahab los recibe en su casa. Algunos comentaristas, hermanos, hablan acerca de lo que era, hermanos, el oficio o lo que era la prostitución en aquellos tiempos que ya son muchos años, hermano, del pasado. Estamos hablando de hermanos, más de 2000 años de antigüedad este documento. De David, hermano, a Cristo son más o menos 1000. Y bueno, ya son como más de 3000, ¿verdad? Porque de Cristo a nosotros ya van 2000. Y este es un acontecimiento mucho antes. Mucho antes. Dicen, hermanos, que estas mujeres que se dedicaban a esta forma de vida, ellos, hermano, ponían lo que podríamos decir, sus prostíbulos o los lugares, hermanos,
que fueran como tabernas. Y era, hermano, en sus mismas casas. Esto es lo que nosotros podemos entender cuando ellos llegan de noche, está todavía abierta la taberna, y entran, hermanos, y Rahab se da cuenta de que no son de allí. Y seguramente tuvo que haber sabido, hermano, o visto su ropa diferente, pero ella, hermanos, lo que hace es que los esconde en su casa. Dicen los escritores del Nuevo Testamento, los recibió en paz. Y esto es una de las obras, hermanos, que ella hace, pero luego en el versículo 3 en adelante, dice que ella los esconde. Seguramente, hermano, ella se dio cuenta que los andaban buscando y ella va y sube a su terrado. Lo que vio usted en el principio, en la foto primera, eran los manojos de lino. El manojo de lino, hermano, te cubre a ti, crecían muy alto y hay diferentes linos. Pero entre uno de ellos, hermano, lo que se hacía en la antigüedad, que el lino se ponía, hermano, en la parte alta de la casa para que se secara. Y después pues sabemos que de ahí van a hacer telas y muchas otras cosas. Bueno, ella los esconde en la azotea y allí están, hermano, los manojos de lino. Y llegan los mensajeros que se dieron cuenta, quizás siguiéndolos, buscándolos, etcétera, que entraron, hermano, a la casa de ella y del decreto real le dicen: venimos de parte del rey y dice que nos entregues esos hombres, que nos los entregues. ¿Para qué los querían, hermanos? Bueno, pues primero para investigarlos, ¿verdad? Y sacarles toda la verdad. Y después, ¿qué iban a hacer con ellos? Pues hermanos, los iban a matar. Rahab sabe esto, hermano. Rahab, hermanos, lo que hace es que cuando llegan a su casa, dicen unos, mintió. Me gusta mejor decir dijo la mitad de la verdad, que también es una mentira completa, ¿verdad? ¿Qué dijo? En verdad, estos hombres han venido a mi casa. ¿Eso era cierto? Sí, ¿verdad? Pero antes de yo cerrar la puerta, hablamos del negocio, pues se fueron. Y yo no sé por dónde. Pero mira, les dice seguirlos y tal vez los encuentres antes de llegar al río. Esto, hermanos, parece ser que en la vida que ella llevaba, muchos comentaristas y bueno, y muchos cristianos, ¿verdad?, censuran las obras de Rahab. Pero debemos de entender, hermanos, el contexto de las cosas. Ella no es una hija de Dios. Ella no pertenece al pueblo de Dios. Ella no tiene, hermanos, la ley de Moisés. Ella tampoco está en nuestra era, hermano, una era cristiana donde nosotros tenemos una Biblia, una conversión, una iluminación por el Espíritu Santo. Debemos de entender, hermano, que ella es pagana y a lo que ella se dedicaba, hermano, pues es una vida de mentira, una vida, hermanos, de inmoralidad, una vida sucia y perdida. Y lo que ella está haciendo, hermano, es simplemente lo que ella representa, porque realmente Rahab, hermanos, pues vive una mentira y habla mentira. Pero esa mentira, hermanos, le ayudó a 2 hijos de Dios, a 2 soldados de Israel,
a dos príncipes o a dos espías que fueron, hermanos, mandados a inspeccionar la tierra y la ciudad, que fueron descubiertos y que ya estaban en una encrucijada de muerte, y esta mujer, hermanos, les esconde, miente para salvarles la vida. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros, hermanos, leemos lo siguiente. Leemos nosotros, hermano, aquí lo tenía, ¿dónde está? Bueno, leemos en Hebreos que dice, por la fe, Rahab, que dice, escondió. ¿A quién? A los espías, y los mandó por otro camino. Dice, hermano, que todo esto que ella hizo fue, ¿por qué? Por la fe. Y luego Santiago, que es el capítulo 2, el último versículo, dice, así ves que como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Ya había destellos de fe, hermano. Había, hermanos, creencias, y ahorita vamos a ver lo que ella creía. Ya había oído, hermano, del mensaje de Dios, y cuando ella recibe a los espías, los recibe como un acto de fe, los esconde como un acto de fe y les libra la vida. Y la fe, hermano, es la que le ayuda a ella para poder, hermanos, no solamente salvarles la vida a ellos, sino también para que ella misma al final sea salva. Después, hermano, de los versículos 8 al 11, nosotros tenemos las creencias. Podremos decirle, ¿qué crees, Rahab? ¿Cuál es tu fe? Bueno, hermanos, mira lo que ella le dice a los mensajeros. Dice del 8 en adelante. Vamos a empezar con el 8 y dice, antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado toda esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. ¿A quién le había dado Dios esa tierra? A Abraham. Era una tierra que Dios le había dado por herencia y a su descendencia. ¿Qué dice Rahab? Yo sé, yo conozco, había llegado a sus oídos que de alguna manera, hermanos, Abraham había hecho un pacto con Dios, y al entrar en Israel en la tierra era el cumplimiento de una promesa. Ella está diciendo, yo sé que Dios es fiel. Si Él dijo que les va a dar nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestras casas, nuestras viñas, todo nuestro territorio, Él lo va a cumplir. Cree, hermanos, en la fidelidad de Dios. No habla, hermanos, de los ídolos. No habla, hermanos, de Baal, de Acera, que eran ídolos muy común en el tiempo de Josué. Ella habla, hermanos, de Jehová. Y luego, hermanos, dice el versículo 9. Bueno, el 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo habéis hecho, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Ahora, hermanos, ella empezó a escuchar, no sé de quién,
a lo mejor de otro cananeo, los rumores, hermano, de 40 años atrás. ¿Qué hizo Dios? Dios libertó a su pueblo con brazo fuerte y extendido. ¿Qué hizo? Él abrió el mar rojo. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Él llegó a Transjordania y venció a los amorreos, a los moabitas, y además les dio esa tierra como herencia a los hijos de Israel. Esto, hermano, es creer en los milagros. Ella cree en el poder de Dios. Parece ser, hermanos, que esto hoy en nuestros días se está perdiendo, ¿verdad? Ya los cristianos no creen en milagros. Ya los cristianos no creen que Dios puede hacer el cambio, hermanos, de una vida miserable a una vida victoriosa, de una vida enferma a una vida saludable, de una vida de economía, hermano, en bancarrota a una economía próspera. Mucho se está perdiendo, hermano. Necesitamos nosotros regresar. ¿Y cómo tuvo esta fe esta mujer? Leyendo, no, porque ella no tenía las escrituras. Hemos escuchado, mira lo que dice allí, el 10, porque hemos oído. Y Romanos 10:17, ¿qué dice? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oyeron de los milagros, hermano. Oyeron que viene Dios y que van a ir arrasando con las ciudades. Y ella, hermanos, le está diciendo a estos dos espías lo que ella cree. Y bueno, dice el versículo 11, voy atrás en los versículos, es el 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. De los ídolos, hermano, que ellos creen, los adoradores de Jericó, que son adoradores paganos, o sea, adoradores de ídolos de piedra y de otros materiales, ellos, hermanos, nunca hablaron de sus dioses así. Que Jehová es Dios aquí en la tierra, pero Jehová también es Dios en los cielos. Y eso se llama la soberanía de Dios. Que Dios, hermano, ejerce su poder y su autoridad sobre las naciones. Que Dios es el que dirige el curso de las cosas y que a Él nadie lo manda. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el que dice las cosas. Pero también ella, hermanos, cree que Dios le puede perdonar. Dice el versículo 12 al 14, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. A veces nosotros, hermano, tenemos lecciones en la Biblia que nos quedamos sorprendidos. Dice una mujer que se dedica a la prostitución, una mujer, hermanos, de ese tipo de moral. ¿Qué amor, qué relación, hermano? ¿Qué sentimiento puede tener con su familia? La fe de Rahab, hermanos, es un ejemplo para todos nosotros los que somos cristianos. Mira, ella no dice,
yo quiero ser salva, yo quiero que me ayudes. No, ella dice, yo quiero que sea salvo mi papá, que sea salva mi mamá, que sean salvos mis hermanos, mis hermanas. En muchos cristianos ese sentimiento no existe, hermano. Tristemente. No les interesa, hermanos, su familia. No les interesan sus padres, sus hermanos, nada. Rahab, hermanos, ama a su familia y sabe que viene destrucción, que viene muerte y que todos van a ser borrados del mapa. Pero le dice, yo quiero que tú tengas misericordia. Dios es un Dios de pactos, pero también de perdón. Yo quiero que también mi padre sea salvo, como dijo el carcelero, o Pablo le dijo al carcelero de Filipos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero para ello dice que le hablaron la palabra a él y a todos los de su casa, y que hubo un proceso de arrepentimiento y que todos se bautizaron. No es automático, hermano, es un proceso. Y eso nosotros, hermano, tenemos como misión cada cristiano. Ella hubiera dicho simplemente, bueno, pues yo lo salvé, que me salvo, y bueno, sálvese quien pueda. No. Ella piensa en su padre, piensa en su madre, aquellos que lo engendraron. Piensa en sus hermanos, y no nomás eso, también en sus posesiones. Dice, todo lo que ellos tienen. Yo quiero que haya perdón y misericordia. Y lo dice de esta manera, así como yo tuve misericordia con ustedes. Podríamos decir, hermanos, que esto es algo justo, pero algo, hermano, que nosotros vemos en cuanto a las obras y a la fe de Rahab, que ella conocía tanto de Dios. Cuando yo lo creyó, y por eso, hermanos, ella se llenó de este sentimiento de amor y de perdón, no solamente por ella, sino también por su familia. La salvación. A veces nosotros, hermano, vemos los relatos y en ellos nos encontramos reflejados, y a veces hay cierta similitud de la vida de los personajes y hay ciertas características, hermano, que deben de ser dignas de imitación. Bueno, la imitación de las obras de Rahab, ella hace un favor, ella esconde a las personas, les salva la vida, 2 hombres de Dios. La fe de ella, excelente, un conocimiento pleno. Ella creyó, hermano, lo que llegó a sus oídos. Nosotros debemos de creer lo que leemos y escuchamos la palabra de Dios. Y después de ello, hermano, vino la salvación. La salvación está de el versículo 12 al 24 y dice así. Bueno, el 13, ya leímos el 12. Bueno, ya también leímos el 13, el 14. Entonces le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, por su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estar quietos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí
que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre su cabeza, si la mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron 3 días hasta que volvieron los que le perseguían. Y los que le perseguían buscaban por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres y descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Parece ser, hermano, que en lugar de hablar aquí de la salvación de Rahab, pues se habla de la salvación de los 2 espías, pero también le incluye. Es que aquí hay cosas, hermano, elementos que se hacen para que ella reciba la salvación, como también nosotros, hermano, tenemos que hacer cosas para recibir la salvación. Lo primero, hermano, es que ella va a ser salva por la misericordia de Dios. Ella es pecadora, hermano. Ella es una mujer pagana. Ella es una mujer, hermanos, que ha quebrantado la ley de Dios, la ley de la conciencia y de la moral, aunque no tenía la ley del Sinaí, pero ella es culpable. Pero en vez de Dios de castigarle, hermano, por sus pecados, lo que hace Dios es que extiende su misericordia. Extiende su misericordia como con nosotros. En Efesios 2:8 dice la Biblia: por gracia son salvos. Es un don de Dios. No podemos decir, hermanos, que Rahab se ganó su salvación. Dios no le debe la salvación a nadie. Rahab, hermano, es pecadora y es culpable, pero el amor de Dios y la misericordia se extiende sobre ella para que ella, hermanos, sea salva. Otra cosa, hermano, que nosotros vemos es que la fe de ella la llevó a la salvación. Mismo Efesios 2:8, la parte B. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ella, hermano, todo lo que hizo, lo hizo con fe. Todo lo que ella hizo, hermanos, lo creyó. Y hubo ciertas cosas que le dijeron que hiciera, y ella, hermanos, no se quedó estanca o parada. Ella comenzó a hacer las cosas. Le dijeron: lo primero que tienes que hacer es este cordón rojo, tienes que colgarlo en la ventana para que se te distinga. Y sabemos que el rojo, el carmesí, representa la sangre de Jesucristo, y esa es la fe. Luego que se fueron, ¿qué hizo? Pues ahí, ¿verdad? Lo dejó, lo colgó. Además, hermano, ella también, dice el escritor a los hebreos, este es el que quería, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera, fíjate ahí lo que dice, no murió. Juntamente con los desobedientes, ¿era desobediente?
o pecadora? Sí, sí lo era. Pero la gracia de Dios se extiende, hermano, a los que le creen, a los que le obedecen. No pereció, hermanos, juntamente con los desobedientes, porque los recibió en paz. Y llegó, hermanos, porque creyó las promesas de Dios. Mira lo que le dicen los dos espías. Cuando Dios nos entregue esta tierra, ella creyó eso, hermano, que iban a ganar y que los de Jericó iban a perder. Ella lo creyó. Ella creyó, hermanos, que cuando viniere la guerra o que viniese, cuando va a venir en el 6, las murallas caen. Ella creyó, hermanos, que toda su familia iba a ser salva, pero trabajó para ello. Trabajó para ello. Salvar a alguien, hermano, que es de la familia, se batalla. Pero no lo tiene que hacer usted solo. Por eso tenemos muchos hermanos que ellos pueden ayudarle para evangelizar, para hacer devocionales, para ganarse las almas de sus familiares. Ella tuvo que haber trabajado, hermano, y ella tuvo que haberlos convencido, transmitido la fe de que estuvieran dentro de la casa para poder ser salvos. Esto es algo, hermano, que ella creyó. Ella creyó que iba a venir un tiempo donde todos iban a perecer y ella y su familia iban a ser salvos, pero ella se puso en acción, hermano, para que fuesen salvos. La salvación, hermano, de Ra llegó por la misericordia de Dios, como llega toda nuestra salvación. En lugar de Dios darnos un castigo por nuestras vidas licenciosas e inmorales, Él extiende su amor y su misericordia a través de la cruz de Cristo. Llegó por la fe en Dios. Nosotros llega por la fe en el Evangelio. Y llega también, hermano, porque ella dio los pasos de obediencia. Si ella no hubiera entrado a su casa, hermano, viene la destrucción y ella muere. Si ella, hermano, hubiera ido con el rey y decirle, mira, ellos están escondidos aquí, hubiera divulgado el pacto que era en secreto, ella no es salva. Si ella, hermanos, no hubiera decidido traer a su familia, pues ni su familia hubieran, hermanos, sido salvos. Es porque ella creyó las promesas del Señor. Bueno, los dos espías llegan con Josué y termina esta historia maravillosa. No es como la historia, hermano, de Números 14 y 15, la gran rebelión, donde llegan 10 negativos, 2 positivos, no. Ni tampoco se da a conocer al pueblo, llegan en secreto y le dicen a Josué, todos los moradores de esta tierra están temblando. ¿Sabe qué significa una palabra que ellos usan? Nuestro corazón desfallece. Literalmente, hermano, se derrite de miedo, porque Israel ya está en la frontera y él va a cruzar. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, cruzaremos el Jordán y ahí se hará un grande monumento, hermano, como un recuerdo de que también se va a hacer un milagro. Las aguas del Jordán se dividen. Ella, hermanos, creyó las promesas y esto es un ejemplo para nosotros. En el 6, la consumación de su historia, dice el 17 y 18. Llegan, la ciudad, ya están rodeándola, ya llega el día de la destrucción, dice, la ciudad será maldita, o sea, será declarada maldita por medio de Jehová,
con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, como todos los que están con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Esto ya lo está diciendo Josué a todo su ejército. Y esos 2 espías también están ahí, pues son los únicos que la conocen. Ellos van a ir, hermanos, y ver en el muro colgado ese listón rojo y la van a salvar. Los espías, dice el 23, los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. Oye, qué final precioso, ¿verdad? Imagínate esta familia donde el padre, la madre son salvos, donde el hermano, la hermana son salvos, donde los nietos, hermano, son salvos, todos los suyos. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso cuando ni la muerte puede separar esa familia, porque van a trascender, hermanos, al cielo mismo. Qué maravilloso cuando la vida, hermano, en familia continúa, porque ellos han venido pues a la salvación para nosotros en Cristo Jesús. ¿Lo creyó? Y lo recibió. Nosotros también debemos de creerlo, que podemos nosotros ayudar a nuestra familia. Debemos de creerlo, debemos de ir sembrando semillas de fe, debemos de ir hablándoles la palabra, debemos de ir buscando formas para que ellos escuchen la palabra de Dios, que se acerquen a los cultos y que ellos puedan tener contacto con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que salva, hermano, que salva, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Ahí tenemos a esta mujer, el final, y luego dice, también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Vamos a ver en detalle, hermano, esto de cómo cayeron las murallas. Es el 6. Eso tuvo que haber sido espantoso, hermano. Tuvo que haber sido terrible. No solamente que las murallas caen hacia adentro, murallas de más de 22 metros de alto. Esto, hermano, es algo grande y anchas. Es algo que hasta los carros pasaban arriba de las murallas, fortificaciones. Y todo se derrumbó. Solamente el lugar donde ella vivía no se derrumbó. Dijo un hermano, ¿casualidad? No. Causalidad. ¿Quién causó eso? El Dios eterno. Porque ella recibió su misericordia, lo creyó y creyó en sus promesas. Para nosotros, hermano, con el sentido de aplicación, pues debemos entender que la vida de ella y la vida de nosotros, aunque quizás, como hablamos del apóstol Pablo el domingo por la tarde, no es tan vergonzoso, sin embargo, una mentira, un engaño, un guardar rencor, hablamos una enemistad, ya nos hace ser homicidas, y no hay ningún homicida que pueda entrar en el reino de los cielos. Las obras, hermano, de ella en su vida no eran buenas, pero llegaron 2 espías al lugar donde ella estaba y ella, hermano, aprovecha la oportunidad, los esconde y les salva la vida. Ella, hermanos, bien podría haberlos delatado y sacarlos, ahí están arriba, vayan y mátenlos, pero no lo hizo. Y nosotros sabemos que el ingrediente de eso, pues fue la fe.
La fe, hermanos, también tiene no solo obras, sino también tiene conocimiento. Ella creía que Dios era fiel, el Todopoderoso, que era Dios en el cielo y en la tierra, y que es un Dios de amor y de misericordia, en el cual, hermano, muestra su amor y su perdón al perdido. Y también, hermano, ella recibe la salvación. Por obedecer, pues podríamos decir, las condiciones que se les pusieron en el trato que hizo con los espías, pero todos nosotros vamos a ser salvos, los que ya somos salvos, por las condiciones que nos puso Jesús, ¿verdad? El que creyera el Evangelio, el que se arrepintiera de sus pecados, el que le confesara delante de los hombres, y el que se bautice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y ya nada más, hermanos, nos resta, al igual que Rahab, que llegue el tiempo, ya sea que el Señor Jesucristo venga o que muramos, y que nosotros, hermanos, vayamos al reposo, el reposo eterno, para la gloria y la honra del Señor. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.